Hola, bienvenidos a otro video. Ahora vamos a tratar un tema de cirugía general que tiene que ver con la patología de la vesícula biliar. Puntos clave. La colelitiasis es el término que significa que la vesícula biliar tiene piedras o litos en su interior. Los litos más comunes son los de colesterol en un 80%. En realidad, los más comunes son mixtos. Sin embargo, el componente principal sí es el colesterol. La etiología es multifactorial, tales como la obesidad, los que tienen pérdida ponderal rápida, como pacientes que se van a someter a cirugía bariátrica. Para estos pacientes, el dar el ácido ursodesoxicólico sirve para evitar que se formen piedras. Son muchos los factores que dan pie a colelitiasis. Algunos fármacos también, como la somatostatina o análogos, y la terapia hormonal, como anticonceptivos hormonales. También la nutrición parenteral y demás. También, obviamente, la carga genética. Hay una mnemotecnia para los factores que es la de las 4 Fs: Fat, Fatty, Female and Fertile. Las hormonas tienen influencia a nivel de vesícula biliar. Ejemplo, en el embarazo la progesterona evita la contracción del músculo liso, obviamente a nivel del útero. Sin embargo, no es selectivo, por lo tanto, puede actuar también en la vesícula biliar, impidiendo su adecuada contracción, lo cual hace que se precipite la bilis, dando lugar a arenilla, microlitos y litos. Los anticonceptivos a base de progestágenos tienen el riesgo de desarrollar colelitiasis. Pongamos de ejemplo a una adolescente, que aunque ella no tiene 40 años, es una mujer obesa y está tomando anticonceptivos por indicación médica, digamos síndrome de ovario poliquístico. Aunque sea adolescente, está en riesgo para desarrollar colelitiasis, por los factores que mencioné previamente. Una persona puede caminar libremente por la vida y tener piedras en la vesícula sin que le cause problema. Esto en sí ya es colelitiasis. El problema es cuando le da un cólico vesicular o cólico biliar, cuyo cuadro clínico es epigastralgia cólica con irradiación en hemicinturón derecho y hacia la región dorsal ipsilateral, y queda dolor referido en la cintura escapular. ¿Por qué se produce el cólico? Por una piedra atorada o enclavada en el cístico, que es el conducto que lleva la bilis de la vesícula a la vía biliar. La vía biliar principal se llama colédoco. Entonces tenemos el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo. Cuando se unen forman el hepático común, y a nivel que se une el cístico con el hepático común se le llama vía biliar principal o colédoco. Si tenemos piedras dentro de la vesícula y hay un estímulo para la contracción de esta, por ejemplo con el consumo de alimentos colicistoquinéticos, la vesícula se contrae con la intención de liberar bilis en el intestino para participar en el proceso de la digestión. Pero si dentro de la contracción una piedra se clava en el cístico, al momento de tener un estímulo para que se contraiga, lo va a hacer con resistencia, y es cuando se da el cólico. El cólico vesicular dura menos de 6 horas. Cuando hay colecistitis aguda, quiere decir que el cuadro clínico de cólico biliar ha durado más de 6 horas, y ahora ya no solo hay cólico, ya hay distensión e inflamación vesicular. El principal signo de inflamación es el edema. Esto se ve por ultrasonido. Además del signo de Murphy, que es una interrupción súbita de la inspiración al palpar el hipocondrio derecho. Entonces, en el cólico solo vamos a tener síntomas, pero no datos propios de inflamación. Y en la colecistitis ya vemos inflamación por medio de ultrasonograma, como edema de la pared y vesícula distendida, que más adelante hablaremos sobre ello. Para hablar de colecistitis crónica es un diagnóstico histopatológico, aunque clínicamente es un paciente que ha tenido múltiples cuadros de colecistitis aguda y han recidivado. ¿A quién hay que operar? Si no tiene síntomas, no se opera. Las complicaciones de tener piedras en vesícula son la coledocolitiasis, colangitis y pancreatitis aguda biliar, entre otras, que también vamos a mencionar más adelante. La coledocolitiasis quiere decir que una de las piedras de la vesícula biliar escapa de la vesícula biliar y del cístico, instalándose en el colédoco, obstruyéndolo total o parcialmente. Se manifiesta con un cuadro clínico principal como la ictericia obstructiva y alteración de las pruebas de funcionamiento hepático. Se ve con la bilirrubina total elevada a expensas de la bilirrubina directa y elevación de fosfatasa alcalina y GGT. El colédoco en situación normal mide de 3 a 6 milímetros. Mientras más pequeña sea la piedra, más probabilidad tiene de pasar al colédoco y causar una coledocolitiasis. Una piedra grande solo habla de tiempo y una piedra pequeña es la más peligrosa. Hay coledocolitiasis primaria y secundaria. La secundaria es la más común. Esta nos habla de que la piedra fue creada en la vesícula y se pasó al colédoco. Y la coledocolitiasis primaria nos dice que la piedra se formó en el colédoco, que es muy raro. Existe la microlitiasis vesicular.
Para ver este tipo de piedras se utiliza un ultrasonograma endoscópico. Se habla de colangitis cuando se bloquea la vía biliar principal y no hay un adecuado flujo en la vía biliar, y como es un líquido estancado va a haber proliferación bacteriana creando una respuesta inflamatoria secundaria. Para la colangitis utilizamos la tríada de Charcot, que es fiebre, ictericia y dolor abdominal, y la pentada de Reynolds, que es la misma tríada de Charcot más alteraciones del estado mental e hipotensión. En la pancreatitis aguda biliar es una piedra que está pasando por la desembocadura de los conductos pancreáticos y puede ocasionar una inflamación pancreática. El dato clínico principal es la epigastralgia transfictiva, es decir, el paciente siente que lo atraviesan de adelante hacia atrás, además de datos de imagen compatibles con pancreatitis, como elevación de enzimas pancreáticas. Con 2 de 3 se establece el diagnóstico de pancreatitis. Hay dos causas principales, la alcohólica y la biliar. La biliar es más común que la alcohólica. Hay muchas otras causas, sin embargo, esas son las principales, como medicamentos, toxinas, etc. El síndrome de Mirici es una compresión extrínseca de la vía biliar principal, pudiendo generar colangitis, pero también lo vamos a ver más adelante. La causa más común de patrón obstructivo es la coledocolitiasis. Otras causas pueden ser un tumor en el duodeno, en la vía biliar principal o en la cabeza del páncreas, obstruyendo la desembocadura de la vía biliar. El patrón hepatocelular en los laboratoriales nos habla de inflamación hepática. Principalmente esto se ve en hepatitis. Aquí vemos las transaminasas o enzimas hepáticas elevadas. Ahora pasamos al triángulo de la composición de la bilis. Para esto tenemos el triángulo de Admiral-Small, que en sí no necesitan aprendérselo, solo es para que sepan que exista y es para que vean el equilibrio del colesterol, lecitina y sales biliares. Estos componentes deben de estar en equilibrio, en armonía, teniendo una bilis fluida. Cuando uno de estos componentes está alterado, se hace una bilis litogénica, formando arenilla, cristal y finalmente litos. En ocasiones se puede ver que los componentes de la bilis están bien, pero la vesícula está funcionando no correctamente, como ya lo expliqué en el caso de la progesterona. Puede dar lugar a litos en la vesícula. Para todo tipo de patología biliar debe de haber ultrasonograma. El ultrasonograma de hígado y vías biliares o también el eco de abdomen superior. Pero el último evalúa también los riñones y el vaso. El ultrasonograma tiene una alta sensibilidad y especificidad. La desventaja es que es operador dependiente, pero esta puede identificar cálculos y lodo o barro biliar. Es positivo en el 98% de las colelitiasis. La radiografía simple de abdomen nos permite la visualización de litos, especialmente si estos están calcificados, que esto lo vemos en el 10% de los casos. No es un buen método de diagnóstico para la colelitiasis, esto es por si no queda claro que es patología biliar o vesicular, por lo tanto es el método inicial, solo si no queda claro que es una patología biliar. Si queda claro, se va directamente al ultrasonograma. La gammagrafía biliar o la escintografía biliar se hace cuando la clínica y el eco no fueron concluyentes y para problemas como la discinesia vesicular, que es una forma normal de moverse de la vesícula. Y la CEPRE se utiliza principalmente para la coledocolitiasis. Si desde el principio no se sabe qué es, el método inicial es radiografía de abdomen. Si saben o sospechan que es la vesícula biliar, sería directo al ultrasonograma. La prueba de Boyden, que es para la discinesia vesicular, es un ultrasonograma en ayuno para determinar qué cantidad de líquido hay en vesícula biliar. Se estimula con colecistoquinéticos para vaciar la bilis. Se vacía y vemos la discinesia vesicular. Dependiendo del porcentaje de vaciamiento, se habla de la discinesia. Si el residuo es de más del 30%, puede dar un cuadro compatible con colecistitis aguda o cólico biliar. Si hay repetidos cuadros de cólico biliar, pero no se encuentra nada en ultrasonograma, hay que ver si no tiene microlitiasis. Si no se encuentra nada en el ultrasonograma endoscópico, hay que ver cuadros de motilidad vesicular como la discinesia vesicular. No hay alteración laboratorial porque es anatómico el problema. Para realizar el ultrasonograma se debe de hacer con un ayuno de 6 a 8 horas para ver las medidas verdaderas de la vesícula y no alterar los resultados. El tratamiento de la colelitiasis es quirúrgico, solo si produce síntomas y o complicaciones, como por ejemplo en una pancreatitis biliar, que se debe de operar hasta que se vaya resolviendo la pancreatitis. También la vesícula en porcelana se debe de operar por ser una lesión premaligna, que es una calcificación de la pared vesicular, aunque ahora esto lo han puesto en duda. También se trata en malformaciones congénitas de la vesícula biliar y en pólipos vesiculares, que son crecimientos de la mucosa vesicular. Si se hace un ultrasonograma y tiene un pólipo de mayor o igual a 1 centímetro, la indicación es quirúrgica, porque es una lesión premaligna. Y si mide menor a 1 centímetro, pero crece 2 milímetros en un seguimiento que se debe de repetir cada 6 meses,
se debe de operar. Los factores de riesgo para pólipos y cáncer de vesícula son mayor a 50 años, colangitis esclerosante primaria, pólipos de Sil, etc. Pero lo más importante es el tamaño. El método de elección para quitar la vesícula es laparoscópica. La incisión que se hace de la cole abierta es Coger o subcostal derecha. Las complicaciones de la cirugía son que algunos pacientes pueden tener síndrome post-colecistectomía que remedan la clínica del cólico, estenosis de la vía biliar por lesiones térmicas, estenosis o discinesia del esfínter de Oddi, coledocolitiasis residual, gastritis y o diarrea inducida por sales biliares. No todos los pacientes tienen clínica exclusiva de patología biliar a la hora de acudir a consulta. Pueden parecer síntomas gástricos e intestinales. Colecistitis aguda es la complicación más frecuente de la colelitiasis, que es la inflamación de la pared vesicular por obstrucción de la salida de la bilis hasta en un 90 a 95%, y el 5 a 10% suelen ser alitiásicas. Las complicaciones postquirúrgicas más frecuentes son sangrado, hematoma, infección de sitio quirúrgico. Lesión de la vía biliar por iatrogenia son complicaciones más graves. El 50 al 80% presentan infección por E. coli. Los mecanismos de inflamación son mecánica por el aumento de la presión intramural, química por la lisolecitina e inflamación por infección bacteriana. La vesícula biliar puede ser un reservorio de salmonela en pacientes portadores crónicos de salmonela. Sin embargo, no es en toda la población, pero lo primero que vamos a pensar es en E. coli. El síndrome de Mirici nos habla de fístulas colecisto-coledocianas. Repasando la definición de fístula, es la comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas, o sea, no hay cístico por el proceso inflamatorio crónico, entonces la vesícula se conecta directamente al colédoco. Hay 5 tipos. El síndrome de Mirici nos puede condicionar una compresión extrínseca de la vía biliar principal y puede debutar como ictericia obstructiva. Si la ictericia no se resuelve, se puede progresar a colangitis. En el tipo 5 hay una fístula colecistoentérica, o sea, conexión directa de la vesícula al intestino. Si pasa esto, nos puede dar dos manifestaciones clínicas típicas: iliobiliar y síndrome de Bouberet. Si la comunicación entre la vesícula y el tubo digestivo se obstruye por la salida gástrica o el duodeno, es una obstrucción alta, lo que nos da el síndrome de Bouberet o Bouberet. Básicamente es una intolerancia a la vía oral. Si la piedra pasa al intestino y se atora en la válvula iliocecal, nos da como resultado iliobiliar. El iliobiliar da una triada radiológica típica llamada triada de Rigler. Consiste en niveles hidroaéreos o dilatación de asas, que es una compatibilidad con obstrucción intestinal, lito en posición ectópica, probablemente en la fosa ilíaca derecha, y una neumobilia, que es gas en la vía biliar. El gas viene del intestino. El iliobiliar es consecuencia de la fístula colecistoentérica, por lo tanto, como van de la mano, siempre pensar en fístula cuando hay iliobiliar. Puede existir la vesícula palpable porque la vesícula está extendida. Esto ocurre en un 25% de los pacientes. Tenemos que diferenciar del signo de, no sé cómo se pronuncia. Esto puede ser por un tumor, no es por inflamación vesicular. La vesícula palpable asintomática con ictericia silente puede ser el signo de Courvoisier-Terrier. En pacientes ancianos y diabéticos se puede complicar, como todo. Primero empecemos con el hidrocolecisto o hidrovesicular, recordando cómo se llena la bilis. Esta se produce en el hígado, baja por el conducto hepático derecho e izquierdo, llega al conducto hepático común, al nivel del cístico por el colédoco, baja por una puerta que está en el duodeno, ese es el esfínter de Oddi, que es quien controla el flujo de la bilis. El esfínter permanecerá cerrado si no hay un estímulo. Entonces la bilis se regresa de manera retrógrada. El conducto que va directo del hígado a la vesícula se llama conductos de Luschka. Son conductos chiquitos que van del hígado a la vesícula y pasan bilis directa, pero esa no es la manera más importante que la vesícula recibe bilis. La bilis la recibe de manera retrógrada, al estar el esfínter de Oddi cerrado. Por eso la vesícula es un reservorio de bilis. En el hidrocolecisto, la vesícula biliar tiene una piedra enclavada en su desembocadura. Viene el estímulo que libera la colecistoquinina, que hace que se abra el esfínter de Oddi y se contrae la vesícula. Si todo está bien, la bilis va al intestino sin problema, pero como hay una piedra atorada en el cuello, pues la vesícula está excluida, quiere decir que no está recibiendo bilis.
la mucosa vesicular sigue produciendo líquido y moco, de forma que va a haber un momento que la vesícula está más llena de líquidos que de bilis. Por lo tanto, a la hora de la punción, la bilis se encuentra clara, porque está muy diluida. Otras de las complicaciones puede ser el empiema o piocolecisto, que es pus en la vesícula. Si la vesícula está tapada y la bilis está estancada, hay traslocación bacteriana. Se infecta la bilis y, como todo proceso infeccioso, se produce pus y así genera el piocolecisto. Si la vesícula está a un punto donde está en extremo grande y atiborrada de líquidos, bilis, inflamación, se puede comprometer la irrigación y nos puede dar una gangrena o una necrosis vesicular. Puede llegar a sepsis por liberación de la bilis. La vesícula explota, infectando a la cavidad abdominal, dando peritonitis química o infecciosa. Cuando se perfora la vesícula, si es una perforación pequeña, puede ser que el epiplón lo tape y a esto se le llama un bilioma, porque hace un plastrón. Si la perforación es grande e irriga todo el peritoneo, se le llama biliperitoneo o colasco. Los diabéticos son las peores complicaciones, pues pueden hacer colecistitis enfisematosa. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una complicación? Elevación de reactantes de fase aguda como leucos, PCR, fiebre y una colecistitis grave, que es donde vemos alteración de las pruebas de función hepática. En el ultrasonograma los datos van a ser una pared mayor a 4 milímetros, que esto lo vemos en los criterios de Tokio, colelitiasis, edema, que se ve como doble riel o doble carril, líquido perivesicular y un Murphy ultrasonográficamente positivo. Este es altamente sensible y específico, con un valor predictivo positivo del 90%. En el Schwartz dice que la pared debe de ser mayor a 3 milímetros para hablar de una colecistitis. El tratamiento es con antibiótico terapia, como amoxiclav o una cefalosporina de tercera generación. Pero en la GPC dice que el tratamiento depende del grado de colecistitis aguda en el que estemos hablando del paciente. En la GPC también hay un apartado donde nos habla del tiempo de recuperación, que es de acuerdo al tipo de cirugía que se haga. En la laparoscópica no complicada es de 14 a 21 días y una cirugía abierta no complicada es de 21 días mínimo. Cuando es laparoscópica complicada se puede extender hasta 28 y abierta hasta 45 días, pero depende del médico tratante. Y bueno, con esto concluimos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos a la que sigue con algún otro tema de medicina que nos pueda ayudar a los dos. Gracias.